Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Bueno, realmente no son buenas tardes, sino buenos días. Espero que me estén oyendo bien. Vamos a revisar un tema acá del micrófono que creo que no está bien conectado y, eh, y continuamos con el video. Estamos viendo con el micrófono. Vamos a ver, ahora sí. Listo. Estamos con el micrófono que tiene mejor calidad. Y vamos a arrancar. Soy CryptoBernie, como les cuento, estamos listos para hablar de 5 criptoproyectos que me parecen que son los top o de los más importantes. Es muy difícil seleccionar cuáles serán los más importantes, los que más van a rentar durante este bull run, cuáles podrían llegar a la luna, cuáles podrían hacer 5X, 10X, 20X. Claro que es difícil, son muchísimos proyectos, es muchísima información que hay alrededor y quiero tratar de analizar al lado de ustedes esta información a ver si encontramos entre todos lo mejor de lo mejor. Pensé, arreglamos la cámara un poquito, que la veo un poquito elevada. Listo, ahí la vemos un poco mejor. Listo. Entonces, la idea de este video es hablar de criptomonedas, es hablar de proyectos top, no es hablar de los proyectos más sencillos, es irnos un poquito más allá y entender y mostrarles a ustedes cómo uno debería revisar un proyecto. Escogí 5 que creo que pueden ser interesantísimos, pero antes que nada quiero que revisemos cómo está el mundo de las criptomonedas en este momento. Y también quiero comentarles que en este preciso instante tengo una posición abierta y que de pronto vamos a ir viéndola a ver cómo se maneja o qué puede pasar con esa posición en trading, en, puntualmente en Bitcoin, y ver a ver para dónde pudiera ir Bitcoin en este momento. Estamos acá, vamos a compartirles la página donde se ve cómo está el mercado de las criptomonedas a hoy. Estamos con un market cap global de las criptomonedas de 2,63 trillones, con un incremento de 5,45% en las últimas 24 horas. El Fear and Greed Index subió de 75 puntos a 80 y estamos otra vez en ese rango verde, verde claro, verde iluminado, verde de emoción y de fuerza. ¿Y por qué? Porque me parece que parte de este impulso es esa emoción que ha habido alrededor de Bitcoin con 25 días para el halving, como lo vemos aquí arriba a la derecha, y Bitcoin ha subido de tenerlo a $64,000 al principio del fin de semana o $62,000 el viernes pasado, ha subido a 69,000 e incluso tocó los 70,000 hace pocos minutos. Eso es como el mundo, cómo estamos, cómo vamos y qué está pasando. Es interesante ver ese movimiento. Y el Bitcoin está en ese momento en 1,37 trillones con un movimiento y un volumen total de 38,82 billones de dólares en las últimas 24 horas. El movimiento de Bitcoin en ese momento es de 2,56% al alza en la última semana y marca una utilidad de 6,16, 6,15% en las últimas 24 horas. Fíjense, la última hora ha subido 0,36, está muy volátil. Les quiero mostrar la volatilidad que se ve. La estoy viendo en este momento en la pantalla de trading de Gate.io, que es el portal con el cual estoy vinculado desde hace tiempo. Ya lo saben, los invito al que no lo conozca que use el link de referido. Yo sí uso el link de referido, es parte de la forma de financiar el movimiento del canal. Miren, en este momento quería compartirles esa información. Tengo una posición abierta en 69,756. En este momento está even. Obviamente cobran un poco de fees por el tema y estoy perdiendo un poquitico, 0,88. ¿Por qué la abrí ahí? Porque había llegado hasta los 70,000, había visto unos niveles muy, muy parejos, me paré un por encimita de estos últimos cierres, de los últimos 5 minutos, vamos a verlo en el último día por días, las barras por días para que ustedes vean la lógica.
de este movimiento y vean cómo ha sido ese impulso al alza. Miren, ya está positiva la posición. Negativo, positivo, negativo, positivo. Así es la lucha para pensarlo. Miren, el nivel que debía haber tomado era de 67.753. Me paré un poquitico por encima. ¿Y por qué digo que ese nivel? Es por el tope de estas velas que vemos acá. Estas velas, esa resistencia se había vuelto, para mi gusto, se empieza a convertir en un soporte y ahí es donde debía haber empezado la posición. Vamos, perdón, en 69.000. Ahí es donde la debía haber empezado, pero la de abrí fue un poquito más arriba en 69.756, que la verdad creo que la medí mal. Viéndolo ahora, estamos muy ahí, estamos ganando un poquitico, pero piénselo bien cuando tomen una decisión de apalancarse, de invertir apalancados, porque van a operar con un 100x, con un 1x, 2x, 3x, hasta 100x, hasta 125x pudieran operar. Yo, la verdad, estaba esta mañana distraído, jugándole, viendo a ver cómo podía mostrarles a ustedes en video este movimiento de Bitcoin hoy. Lo vi desde primera hora. Les quiero mostrar, vamos a devolvernos al trading de, uno lo debería mirar el primer día, perdón, las velas por día, debería ampliarse a velas por horas, y a mí me gusta mucho verlas de 4 horas, que me muestra mucho el movimiento. Acá se ve un movimiento alcista muy fuerte en las últimas 4 horas, arrancando desde el fin de semana. El 23 vimos que arrancó en 64.000, este impulso tan fuerte, desde los 64.000, 64.100 hasta este movimiento aquí de 67.300. Hubo un descanso y volvió a arrancar otra vez en los 67.000 más o menos, para tener esta vela verde de las últimas 4 horas, que ha estado muy fuerte esa vela. Se llevó todos los niveles, se llevó todos los puntos, y en este punto me parece que, a pesar de haber abierto esa posición, estoy mal parqueado. Me veo mal parqueado viendo la gráfica, porque de pronto de la euforia, de la emoción, la abrí, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno arranca una posición. En ese momento, miren, está negativo mi PNL no realizado en 6,83. Hay que tener paciencia. ¿Por qué tener paciencia? Porque veo que pudiera llegar hasta los 73.000. Esta vela verde que vemos ahorita, la vemos, vámonos a 30 minutos, la vemos que llegó a tocar los 70.000 y sobrepasarlo un tilín. Quisiera yo verlo otra vez sobrepasando los 69.900 y de pronto poner un stop loss ahí, perdón, un take profit ahí por encima. Pero todavía creo que no es el momento, no hay ningún momento, no hay ninguna angustia. Ay, qué susto. No, nada, señores, nada de eso. Entonces, esa es la idea de este video. Bueno, pero entonces, ¿a qué vinimos? ¿A qué vinimos hoy a hablarles de criptomonedas? Vamos a irnos a ver 5 proyectos con los cuales quiero analizar de la mano de ustedes qué está pasando. No son los top, están más abajito, pero están bien posicionados y están haciendo cosas muy bien. Vamos a ir mirando, no voy a hablar de las otras, pero arranquemos primero con Cardano, que es la primera que tengo en la lista. Está en el puesto 9 con un precio de mercado de 66 centavos. El market cap está en 23.500 millones de dólares. Fíjense que tienen un total de monedas de 45.000 millones de hadas. Tiene un total supply circulante de 35.578. Puesto 9, ha subido 4,28% en las últimas 24 horas. Vamos a ver el movimiento del último mes. Ha tenido un retroceso. Fíjense, el high de este mes ha sido desde los 81 centavos hasta los 66. Podríamos irnos al all time high, que fue los $2.93, si no estoy mal. Este sería el nivel. $2.85 me marca acá, no sé si, la verdad no me lo sé de memoria, estos niveles de ADA. 2,85, lo vemos el más alto. O sea, estamos a 4 veces, un poco más de 4x de ese all time high. Ese all time high fue en agosto del 2021.
Y pues es un proyecto muy sólido. Vamos a ver información acá en CoinMarketCap, que siempre hace un buen resumen de este dato. Vamos a ver si lo pudiéramos copiar y hacer una traducción mucho más sencilla utilizando la aplicación de DeepL, que es la que utilizo yo para que me quede más fácil y no tener que trastabillar cuando hablo acá en el video. A ver si encuentro la aplicación, no la encontré fácil. Vamos a ver DeepL Translator. Me funciona súper bien. Vamos a ver y les voy a hacer esa traducción rapidita. Entonces, miren, Cardano es una plataforma de blockchain de prueba. Vamos a verles acá la gráfica. Vamos a ponernos con la gráfica y a ver qué información adicional hay. A ver, entonces Cardano lo que quería contarles es una plataforma de blockchain de prueba de participación que afirma que su objetivo es permitir que los agentes del cambio y los innovadores y los visionarios generen un cambio real global positivo. Para saber más de este proyecto, vayan a la página de Cardano y analícenla bien. Toda esta información siempre es clave analizarla en vivo con la página que tengan. Pues con la página del proyecto, porque ahí está el white paper, está toda la información, todos los datos relevantes. Eh, el proyecto de código abierto es un proyecto de código abierto que también tiene como objetivo redistribuir el poder de las estructuras que no rinden cuentas a los márgenes y a los individuos, ayudando a crear una sociedad que sea más justa, transparente y segura. Cardano se fundó en 2017 y debe su nombre al polímata italiano del siglo XVI, Gerolamo Cardano, no tenía ni idea. El token nativo ADA también tiene una relación con la matemática del siglo XIX, Ada Lovelace, ampliamente considerada como la primera programadora informática del mundo. El token ADA está diseñado para garantizar que sus propietarios puedan participar en el funcionamiento de la red y por ello los poseedores de las criptomonedas tienen derecho a votar sobre cualquier cambio propuesto en el software. Este es un proyecto que tiene muchísimo valor y que está en el puesto noveno, ha ido creciendo todos los meses, tiene muchísimos proyectos encima, tiene una cantidad de actividades. Conozco a SingleNet que hace parte de este proyecto. Hay muchísimos otros proyectos que están vinculados a la red al blockchain de Cardano y hay varias alternativas positivas para analizarle a este proyecto. Vamos a ver las gráficas, vamos a ver cómo se mueve la moneda y hasta dónde pudiera llegar. Mire, estamos en los 66 centavos y vemos una gráfica muy sólida, un movimiento sólido en las últimas, estos son por días, en los últimos 3 días lo vemos subiendo desde los 60 centavos hacia los 66 centavos que estamos en este momento, con un potencial, miren, así en el corto plazo lo veo que un potencial pudiera llegar hasta los 71 centavos sin mayor miedo. En estos últimos días lo hemos visto hasta los 81. Este fue el 14 de marzo. Les soy sincero, yo conozco, he oído de estos proyectos, pero no los he investigado. Y lo que quería era investigar de la mano de ustedes todos los proyectos que vamos a hablar en este video. Esa es la idea del video, no es irnos que yo les dé clases de qué es lo que está pasando ni nada de eso. La idea es mirar paso a paso cada uno de los proyectos que tengo en este listado para hoy. Entonces, les voy a compartir la página de Cardano. Vamos a entrar, es cardano.org y acá lo que vemos es la información inicial. Cardano es un blockchain, es una plataforma para las personas que quieren cambiar el mundo, quieren innovar y son visionarios con herramientas y tecnologías requeridas para crear una posibilidad para muchos. Es de la, as well as if you bring about, buscar un cambio positivo para el cambio global. Esa es la idea de lo que quiere hacer y desarrollar esa blockchain que la verdad lo vimos con los hermanos de Encripto que estuvieron en el canal y la verdad conocí poco en ese momento, pero empecé a entusiasmarme de esta moneda. Les quería ir actualizando. Bitcoin va en 69,700. Ya estamos positivos o cerquita positivos.
Bueno, Cardano es un blockchain, es una plataforma blockchain de Proof of Stake. eh, la misma fundada, vengan y copiemos esta información para hacer la traducción exacta. Prefiero tenerla exacta, que no haya eh, dudas y que sea mucho más fácil traducir. Cardano es una plataforma blockchain Proof of Stake, la primera fundada en investigaciones revisadas por pares y desarrollada mediante métodos basados en pruebas. Combina tecnologías pioneras para proporcionar seguridad y sostenibilidad sin precedentes a aplicaciones, sistemas y sociedades que están descentralizadas. Es un equipo líder de ingenieros. Cardano existe para redistribuir el poder de las estructuras que no rinden cuentas a los márgenes o a los individuos y ser una fuerza habilitadora para el cambio positivo y el progreso. Es una cantidad de información que pareciera muy interesante, muy sólida con respecto a Cardano. Es un blockchain bueno que va creciendo y va creciendo en el mundo de las cripto. El Proof of Stake en Ouroboros es un sistema, es un protocolo sostenible que ayuda al medio ambiente. Esa es la idea de este sistema. Y, mmm, ¿qué más les puedo decir de esta información? Ouroboros es el primer protocolo de cadena de bloques verificable y revisado por pares, y Cardano es la primera cadena de bloques en implementarlo. Ouroboros, no tenía ni idea que eso existía, hace posible la descentralización de la red Cardano y le permite escalar de forma sostenible a las necesidades globales sin comprometer la seguridad. Entonces lo que quería yo era mostrarles más o menos qué es Cardano, hasta dónde pudiera llegar, qué funciona, cómo lo pudiéramos encontrar. Tiene una cantidad de gente involucrada, tiene muy buen sistema de research, tiene tecnología nueva, tiene un sistema de Ouroboros que funciona muy bien y tiene un real propósito para ayudarle a la gente. Es una plataforma construida para un futuro sostenible y, mejor dicho, acá pudiéramos leer una cantidad de cosas súper interesantes de lo que es Cardano y lo que puede hacer. Está creado por una fundación, es la Fundación Cardano, es la que vigila que todo esté funcionando. Así está pasando con todos los proyectos, una especie de DAO donde se toman las decisiones y donde se vota a favor. Eso es Cardano para muchos y habría muchísima información para leer e investigar. La verdad, se lo recomiendo. Recomiendo hacer un buen due diligence antes de invertir en una cosa de estas, en uno de estos proyectos. Miren, volvamos a los niveles técnicos. Obviamente, en el movimiento de los últimos 30 minutos vemos una vela verde muy fuerte que va atada al movimiento de Bitcoin, el cual en ese momento ya va en $70,000, ya sobrepasó los 70,000. Estamos celebrando acá en el canal mientras que estoy en línea, viendo cómo va subiendo el precio. Hola Bernie, buenos días. Estudio las ondas de Elliot y veo que muchos están iniciando onda 3. Oye, Juan, cuéntanos más de eso. ¿Cómo funcionan estas ondas? Me interesa muchísimo poderlas tener en el canal. Y más que invitado, si quieres, podemos echar una charla para que nos cuentes un poquito cómo funcionan. Me interesa muchísimo. Entonces, lo que dice Juan es que todas estas monedas están tocando, están entrando a la tercera onda de Elliot y por eso este impulso tan fuerte. Obviamente, todos los impulsos que se van creando van, van dándole una tranquilidad a los inversionistas. Personalmente, estoy contento de ver que ya estoy por encima del nivel de compra y voy a poner, vengan, les voy a mostrar cómo funciona. Qué pena, estoy tradeando en este momento al mismo tiempo que estoy con ustedes. Entonces les quiero mostrar. En la pantalla de Bitcoin, no tengo ningún stop loss, no tengo ningún trading profit de esta posición, pero pudiéramos tomar una decisión de dónde parquearnos para tomar utilidades de este movimiento. Si lo vemos que estábamos comprados en 69,756, esperando que no rebote para abajo, que no tengamos un susto y más bien de pronto tener una utilidad de salida, pudiéramos marcar los 70,000, digamos, podemos poner este nivel de acá, los 69,979. Entonces, lo que hago es meterme en la página aquí abajo. Tengo esta orden abierta, mire, dice que está abierta en este momento, y aquí en el lado derecho de la página de Gate Finance, perdón, de Gate.io, le pongo
la edición. Y acá lo que voy a tomar es esa decisión de parquearme en los 70.000. Perdón, 70.000. En los 70.000 va a ser mi techo. Creo que sí era el nivel. No me acuerdo cuál era el nivel. Qué pena con ustedes que no lo hice bien. Eran los 69.970. 69.970. Entonces le pongo acá un stop loss de 69.960, lo cual, uy, no, un stop loss de 69.960, de lo cual me generaría, con esa posición que tengo abierta, que es muy pequeña, la verdad era como de $40, si no estoy mal, son $45 que tengo abierta, me voy a ganar 8,94%. Me parqueo acá y ya quedó parqueada mi take profit o mi stop loss, que esto ya no es un stop loss, sino es un trading loss, que me marca esta línea roja, que si llega a devolverse el mercado a este punto, me va a poner a celebrar con $10 que me gane. Si quiero poner un take profit más arriba, podría marcarle un nivel que, pues no sé, Juan, usted que es el duro, ¿en dónde la pongo? Ayúdeme. ¿Dónde lo pongo? Aquí pudiéramos tomar esa decisión. Bueno, volvamos a lo que estábamos hablando, volvamos a Cardano y vemos, obviamente, igual que todas las monedas que van detrás de Bitcoin, está subiendo, está con un movimiento muy alcista. Vamos a devolvernos como a gráficas de un día para ver hasta dónde pudiéramos tomar la decisión de, si ya estuviéramos montado en Cardano, porque yo me hubiera montado aquí alrededor de los 64, si lo hubiera arrancado en el corto plazo, veo que es un nivel de soporte muy fuerte, o por lo menos ahí pudiera poner un punto, una orden de compra en los 64 centavos y esperando que me llegue hacia acá, alrededor de estos niveles, donde vemos los 71 centavos con 84. Entonces, desde los 66 vamos a pintar esas líneas. Aquí vemos estos niveles de acá, desde aquí estábamos mirando los 64 centavos, perdón, estábamos mirando por acá, que son como aquí, más o menos sería por acá. No sé si lo marqué bien. Bueno, de pronto está un poquito inclinado. Miren, me pareciera que es más aquí, alrededor de los 63 centavos con 74. Y vamos a irnos, copiarla. Copiarla. Estamos muy cerquita de ese nivel. Y vamos a irnos, si tomáramos la decisión de invertir, de estar invertidos ya, o por lo menos tomar una utilidad, me iría a este nivel. Esta me quedó un poquito inclinada según lo que acabé de ver. Pero bueno, esos serían los niveles que veo para Cardano aproximadamente. No tienen que ser exactos. Pudiéramos irnos a ver, de pronto podemos meterle unos Fibonaccis aquí y pudiéramos ver estos niveles con ese high que vemos acá, pero de verdad a mí no me gusta tanto montarme en las velas. Me marca ese nivel aquí, el Fibonacci .236, desde este movimiento. Este movimiento es el que estamos mirando, que viene desde el low del 23 de enero hacia hoy. Lo veríamos más o menos para ver liquidar la posición. Por encimita, miren de esta vela. Esta vela marcó esos, estamos acá en los 69 centavos con 57. Cada vez que hay niveles cerrados que son a veces niveles que son muy, ¿cómo se dice? Son psicológicos, son niveles cerrados como los 70 centavos, los 80 centavos. Esos son niveles que para mi gusto son un poquito psicológicos. Vamos a compartir a la gente de Gate.io, que me había olvidado contribuir un poquito, unas cripto, unas red packets para los que quieran ir a ver cómo funciona.
Y vamos a ponerle, qué pena me distraigo acá un segundito, vamos a ponerle un tiempo y vamos a contribuir un segundito al proyecto. Me pide una clave. Perdonen, esto va a ayudarle a la gente a estar pendiente del video. Bueno, eso es ADA y esos son los niveles que veo yo en ADA personalmente. Si vamos a mirar, miren, esta de aquí, miren dónde me marca. Me marca los 23, después los 38 aquí, y este está un poquito por encima de esos niveles. De pronto es porque como no la marqué del tope, de pronto no, miren, está muy cerquita de ese nivel, la raya azul que yo había puesto. Y fíjense, son niveles muy técnicos. Esta azul está muy, muy pegada a la verde, del nivel Fibonacci de 0.5, y esta está muy cerquita de los 0.236. Eso muestra que el trading en el mercado cripto es muy técnico. La gente toma posiciones muy técnicas y seguramente hay bots que operan muy, muy técnico de estos activos. No sé si tengan alguna pregunta con alguna de estas monedas o con respecto a esta puntualmente, pero si quieren pasemos a ver la siguiente, que es en la lista que tengo. Vamos a ver, a meternos en la página, vamos a irnos a CoinMarketCap, seguir mirando, y de aquí para abajo tengo 5, entonces, y las pueden ver ahí en el listado, que no se me pase ninguna de esas. Hay otras muy buenas, no estoy diciendo que esas no son. Incluso ayer estaba viendo un video de Internet Computer que me llamó la atención. No tenemos tiempo para verlas todas, ni plata para invertir en todas. Así que, digamos, Render me encantan y BitTensor es la siguiente. Vamos a entrar a BitTensor. BitTensor, miren, está en el puesto 32. Vamos a ponerle de una vez quitemos esto, pongámosle este, listo. Va, BitTensor está por debajo de Render y creyera yo que no debería estarlo. A mí lo que me causa dudas de BitTensor es ese valor de cada token. El valor de cada token, cuando uno ve que todos los demás están en los 30, 100, 11, hay algunos que están en 100, hay unos que están en $1. Ese valor de token a todo el mundo le da susto, pero también lo pone uno a pensar. Es un token que es grande, es de las grandes ligas. Si vemos arriba, los top están con unos valores importantes, 70.000, 3.000, bien 590. Entonces, no debería preocuparle a la gente. A mí, la primera vez que lo vi, dije, uy, qué susto. Pero no tiene nada que ver el valor del token con el valor del proyecto. El valor del token, vamos a verlo acá en la gráfica, para el que no lo sepa, tiene que ver más con el market cap y con la cantidad de monedas circulantes. Si vemos que las monedas circulantes por ejemplo, un proyecto como lo es XRP, que son 100 billones, es muy diferente el valor que debería tener un proyecto como BitTensor, que tiene 21 millones de monedas. Y acá ese valor no tenía ni idea que era el mismo valor que tiene Bitcoin. Entonces, ahí lo que hay que ver es cuál es el valor diluido del proyecto, que vale 12.9 billones de dólares, diferente al market cap sin estar diluido. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos valores que, para el que no lo sepa acá en el video, lo pueda entender? Esa diferencia es que el valor de 616 se multiplica por la cantidad de monedas circulantes, que son 6.000, y me da, perdón, 6 millones, y me da el valor de 3.992 millones de este valor me da 3.992. Qué pena si se me pierden las palabras, pero bueno. Si vemos el valor diluido, oigan, me marcó algún high acá, ¿qué pasaría? Me toteó la posición y me la marcó con una utilidad, me cerró la posición me la cerró del Bitcoin en, pues la que había puesto, no la tengo acá, miren, acá me sale, con una utilidad de $7.40, con esa posición se devolvió un poquito el Bitcoin y me marcó ahí en los 70.000, los 69.960, como lo habíamos visto. Y fíjense que es un nivel muy sólido. Vengan, les muestro la gráfica como lo veo. Miren, acá me marcó la utilidad de $7.40. He tenido varias utilidades positivas, miren, un par de rojos, pero de resto
me ha ido bien, he estado de buenas con esta posición, no todas, pero lo chistoso de este tema es que fue un nivel sólido, los 69.967 que marcamos y rebotó. Ese nivel de pronto lo pude haber puesto más abajo, pensando en que si no lo rompía, pues iba para abajo. Miren, ahí está marcando de pronto un movimiento bajista, según lo que acabamos de ver en la gráfica. Aquí estamos. Ampliémoslo un poquito. Ese es el movimiento que se alcanza a ver. Listo. Qué pena estar acá hablando al mismo tiempo de esto cuando estamos tradeando, pero es que también siempre es lo que uno está haciendo en el día a día. Hay que tener como doble pensamiento. Multitasking, como dicen las señoras. Bueno, entonces acá en BitTensor lo que vemos es lo que les estaba diciendo, el market cap tiene que ver es con el valor de mercado multiplicado por la cantidad de monedas circulantes. Y el fully diluted market cap o el valor diluido de esa capitalización de mercado tiene que ver con la cantidad de monedas disponibles en total. No sabemos cuándo va a hacer el unlock, o pues, mejor dicho, sí se sabe y se puede leer en el white paper, pero de un momento a otro, cuando ya estén todas disponibles en el mercado, se multiplicará el valor de 616 que vemos acá en la pantalla contra los 21 millones de tokens. Eso nos da los 12 billones de dólares. Para mi gusto, uno tiene que estar muy pendiente de ese valor y saber que ese es el valor que al final va a tener el proyecto. Obviamente va a ser más, pues cuando uno tradea, uno ve que uno es dueño de 617, de un token de 617 dólares y que solamente disponibles en ese momento 6 millones de tokens. Obviamente es diferente la disponibilidad inmediata con la disponibilidad a largo plazo. Es como con la forma como yo veo a BitTensor en este caso. Y acá se ve la información, hay muchas noticias de BitTensor. BitTensor es un proyecto, vamos a compartirle la página. Tenía un documento muy interesante que me encontré en la página. Y BitTensor, o cuál es el paradigma de BitTensor, es tener una visión descentralizada. Es una compañía con una visión descentralizada de inteligencia artificial que ha captivado o cautivado a una gran cantidad de personas en las diferentes áreas de la inteligencia artificial y las ciencias computacionales. A ellos quieren ayudar a desarrollar esa inteligencia artificial para el beneficio de la gente y la verdad quieren igualarse o quieren, miren, miren en el artículo, es cómo funciona BitTensor y cuál es la diferencia entre BitTensor y Bitcoin. Cuando uno se pone a ese nivel es porque está muy confiado y hacen cosas muy interesantes. Tao es la moneda, para el que no lo sepa, Tao es la moneda de BitTensor y lo que hablan acá con respecto a qué es BitTensor, lo voy a tomar del dato, me parece que es interesante verlo desde la perspectiva general y no solamente lo que hablan en la página. Un segundo les voy a leer. BitTensor es un protocolo open source o código abierto que impulsa una red descentralizada de aprendizaje automático basada en el blockchain. Ellos lo que están ayudando es a que todos estos modelos de aprendizaje intelectual pues muy avanzados tengan un desarrollo en la blockchain. Los modelos de aprendizaje automático se entrenan de forma colaborativa y son recompensados en Tao en función al valor informativo que ofrecen al colectivo. ¿Eso qué significa? Que están utilizando y lo utilizan en muchos proyectos similares. Utilizan los GPUs o los computadores grandes que están distribuidos alrededor del mundo, que no se están utilizando y que están más o menos abandonados o no se utilizan al 100% todo el tiempo. Entonces los vinculan a la red para que todos esos sistemas de inteligencia artificial puedan practicar y utilizar este machine learning a través de esos equipos que están distribuidos alrededor del mundo. Y de alguna manera van a utilizar una forma de beneficiar, de pagarlo a través del pago con la moneda Tao. Y la moneda Tao, entre más uno tenga, pues más plata hay, entre más valor tenga, pues más beneficio van a tener y mucho más gente va a querer utilizarla. Sí, pero por el otro lado, el usuario que tenga que comprar esa TAO para poder pagar por el uso, no puede subirle tanto a menos que sea un producto top. Y eso es lo top que está ofreciendo BitTensor para mi gusto.
En última instancia, la visión de BitTensor es crear un mercado puro para la inteligencia artificial, un escenario incentivado en el que los consumidores y los productores de esta valiosa mercancía puedan interactuar en un contexto abierto, transparente y con confianza. Lo que es más interesante de esto es que pueden hacerlo de una forma eh, sin tener que definir nada, mejor dicho, son sistemas donde no hay un sistema descentralizado, donde no hay intermediarios en el proceso, y BitTensor solamente es una herramienta más para que la gente pueda participar. BitTensor permite una estrategia novedosa y optimizada para el desarrollo y la distribución de tecnología de inteligencia artificial, aprovechando las posibilidades de un libro mayor distribuido. Eso es lo mismo que el DLT o muy parecido a lo que es la blockchain. En concreto, lo importante de esto es facilitación del acceso y a propiedades abiertas, la gobernanza descentralizada, que son los DAOs, y la capacidad de aprovechar los recursos distribuidos globalmente de potencia informática e innovación dentro de un marco incentivado. ¿Qué significa todo esto? Lo que les acaba de decir. El GPU que están distribuidos globalmente, los GPUs que están distribuidos globalmente se integran en esta red y dan un beneficio, la gente va a tener un beneficio al utilizarlo, siendo pagados, pagando con sus TAOs, con sus tokens, y los dueños de los equipos van a recibir dinero por unos equipos que no estaban haciendo nada. Entonces se beneficia todo el mundo. Es un repositorio de código abierto de inteligencia artificial asequible a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, creando así las condiciones para la innovación abierta y sin permisos a escala global utilizando el Internet. La distribución de recompensas y propiedades de la red a los usuarios en proporción directa al valor que hayan añadido. Eso es lo que es BitTensor y para lo cual sirve muchísimo. Vamos a ver la página de BitTensor, pongámosle acá la imagen, está, pues, miren, esta es la red computacional de ellos. Acá pueden bajar el white paper, el chart, la academia, toda la información, la billetera que uno tenga. Parquémonos acá a ver qué pasa. El BitTensor Wallet es una billetera basada en la red que has been deprecated. The only official wallet supported by the OP works as an extension in Chromium-based browsers. Solamente ustedes solamente para que funcione Tao, solamente pueden utilizarla con esta. No hay, no sé, como MetaMask y Ravi y todas estas cosas. Pero entonces vamos a ver las gráficas de BitTensor y cuáles pudieran ser los niveles técnicos de esta posición, de este activo. Vamos a compartirles, aquí estamos en la página, vemos el movimiento, vamos a irnos a estos por días, devolvámonos todo lo posible y vemos que BitTensor fue creado o arrancó más o menos aquí, esto es en marzo del año pasado, llevamos casi un año, llevamos ya un año pasado con el proyecto que ha marcado, pues en este momento ha marcado un all-time high en los $756 y estamos en los 616. Ese retroceso de los 616 viene con todo, pues mejor dicho, después de un impulso muy grande que fue interesante para todos, pero que si nos devolvemos un poquito más, vemos que hacia enero del 2024 arrancó como segunda parte del bull run. Yo lo he hablado en todos los videos, considero que el bull run empezó fue en enero, en octubre del año pasado, entre octubre y noviembre. Ahí fue cuando tuvimos el impulso más grande de las monedas. Entonces, ese es BitTensor, que me parece que tiene, vamos a mirarlo, a ver, me encantaría poder hablar con Juan, a ver qué niveles nos da. Pero aquí, si le metemos un par de gráficas, podemos ver que estos niveles que marcó en este low, fíjense, todos estos lows que marcamos se vuelven unos soportes, un nivel de soporte muy fuerte. Acá está, pues aproximado. De pronto lo podemos subir un poquito. Nos marca ese nivel, podemos marcarlo acá más o menos. Un nivel de $557 el soporte y vamos a ver cuál sería la resistencia. Vamos a verlo. Una resistencia que pudiéramos ver en el corto plazo.
la pudiéramos marcar por estos niveles donde vemos estos piquitos donde se ven desde atrás, vemos el mismo nivel marcado y que se vuelven unos niveles técnicos sólidos. Me gustaría meterle indicadores como a mí me gusta mirar Keltner. Lo encontré en algunos de los videos, me gustó mucho cómo funciona. Vemos obviamente y metámoslo el nivel de RSI que muestra cuáles son los niveles de sobrecompra y sobreventa de los activos. En este punto, obviamente, en ese movimiento alcista, lo vemos la línea donde estamos por encima de los 80 puntos, perdón, estos son los 70 puntos del RSI. Este es un nivel de RSI por encimita de lo esperado, pudiera de pronto tener un retroceso en este nivel. Obviamente son niveles que van acumulándose, y también lo vemos pegadito a la banda superior de Keltner. Aquí se ve un poquito más amplio. Hubo un volumen muy grande, esto fue en el sábado, esto es desde ayer fue sábado 24. Ese impulso fue muy grande desde toda la tarde de ayer. Ha tenido obviamente un nivel de corrección, de acumulación, viendo a ver qué pasaba. Y veo este nivel alto, este salto. No entiendo por qué se ve este nivel tan fuerte y marca una subidota. Esto normalmente lo que haría es cubrir este gap. Este gap que se ve acá normalmente lo cubriría un retroceso y, o sea, veríamos un nivel para comprar cerquita, yo me pararía cerquita a estos niveles de 601 para volver a comprar. Tao, yo creo que compré algo ayer de Tao. Eh, ya les digo, porque tengo algunas posiciones que abrí ayer con una actualización de mi pantalla, de mi portafolio. Y no me acuerdo si Tao fue uno de esos que compré. Sí, lo compré ayer cerquita de los $600. Sí, señor. Bueno, ahí vamos. Vamos a ver cómo nos va. Esos $600 sería un nivel más lógico de comprar, de pronto un poquitico por debajo, pero si ustedes están convencidos de que este proyecto tiene potencial, no es momento de pensarla dos veces y más bien uno pensar a largo plazo en vez de un trade de corto plazo. Es lo que pienso yo. A veces uno se pone a pensarla por $2 y se queda atrás en las posiciones. Miren, ha habido un nivel de concentración muy fuerte en estos últimos trades, en estos niveles. Estos niveles, vamos a marcar un cuadrito acá, a ver si se puede marcar. Yo ya ni sé cómo es que se marca, se me olvidó. Miren, acá están los trades, los Elliott Waves, que sí, tienen toda la razón, hay que mirarlos. Entonces, este nivel es un nivel de concentración muy fuerte que si lo llega a romper, se dispara hasta los $730, ese nivel que estamos viendo en este preciso instante. Eso de 617 hasta la raya azul que vemos es un nivel al alza. Bueno, me va a tocar apurarle un poquito para poder hablar de todos los proyectos que quería hablarles. Entonces pasemos al siguiente. Vamos a hablar de Ondo. Creo que es la siguiente que está en la lista. Vamos a volvernos un segundito. Estábamos en BitTensor en el puesto 32. Seguimos bajando hasta Hedera. Hedera es otro proyecto que me parece súper interesante, que tiene muchísimas cosas positivas, que es una de esas monedas que están dentro del protocolo del ISO 20022 y que tiene información. Ustedes van y se meten en la página y encuentran cosas muy, muy bacanas para analizar. Lo que ellos están enfocados es en la tokenización de activos y es como lo más importante que están haciendo. Están armando una cadena con unos aliados y una gobernanza muy fuerte. Lo que pasa es que ellos tienen, y lo estaba leyendo algún comentario que vi de otro youtuber que de una vez le pongo una mención a Hashkin, que es un berraco. Este es el Governance Council o el consejo
que gobierna el proyecto. Son 39 completos que pueden participar y en ese momento hay 32. Estos son los que toman y los dueños de cada uno de los nodos. No, la ventaja es que son unos berracos. Miren quiénes son: Mondelez, Nomura, está IBM, está el que no conozca Boeing, está fregado, Dell, Deutsche Telekom. Son grandes aplicaciones. Lo único que a mí me parece es que esto es un equipo centralizado que va a estar muy interesado en que las cosas funcionen bien, pero no es tan descentralizado. Hay solamente 39 puestos en este listado y están trabajando muy de la mano para hacer un ecosistema que les ayude a tokenizar sus protocolos y sus sistemas. Tocó tomarse el café frío porque ya se había enfriado. Es un sistema construido por la comunidad y tiene la responsabilidad de gobernarse a través de un network descentralizado. Miren, tiene 4 millones de cuentas creadas, con más o menos unos 94 millones de transacciones en las últimas 24 horas, con un consenso final de 3,37 segundos y el costo por transacción es miren, es un cienavo de centavo, un milesavo de centavo. La velocidad es impresionante. La velocidad de este proyecto es increíble y toda la información acerca de Hedera se las comparto porque parte de lo que ellos están buscando es la tokenización de activos del mundo real. Para mi gusto, esto es lo que uno debe buscar en un proyecto. Me hacía falta haberme encontrado con este proyecto y empezarlo a analizar. Me hacía falta empezar a revisar, porque para mí el valor que tiene el blockchain, todo lo que están creando con esta nueva tecnología, es el beneficio hacia el mundo real. Y la tokenización, si esto pasa como están hablando acá, podría ser uno de los aliados de BlackRock que está empezando a tener su fondo de tokenización de activos. Más que XRP. XRP obviamente tiene una cantidad de ventajas, pero este proyecto, creería yo, solamente viéndolo por encima, que tiene más cercanía a lo que puede hacer BlackRock y la gente de los fondos que están tratando de tokenizar activos que muchas otras aplicaciones. Vamos a ver a Hedera cuáles son los niveles para comprar, cuáles son los niveles para vender. Me voy con toda a comprar después de ver toda esta información. Hay mucha información relevante. Si nos vamos al pasado, si nos devolvemos completamente, estamos en Hedera apareció en el mercado, en el mundo de cripto alrededor de el 2019, en octubre del 2019, tuvo un pico muy interesante aquí en esos son los 57 centavos, el all-time high. Yo lo estoy aprendiendo con ustedes al mismo tiempo. Entonces, si tengo algún error, por favor, me lo hacen saber. El all time high me lo marca aquí, pero es que no sé por qué no lo puedo leer con el mouse. A ver si aquí sí me lo voy a... En 57 centavos vemos el all time high de Hedera en septiembre del 2021. Después de eso tuvo un retroceso, volvió a subir, pero no volvió a ser a sus 57 centavos. Y hoy en día lo vemos en los 11 centavos con 66. Vamos a ver los niveles actuales, a ver dónde estamos. Miremoslo, esta gráfica es por días. Lo podemos comprar obviamente en Gate.io. Recuerden que las monedas que yo hablo solamente son las que se pueden negociar ahí por un tema de confidencialidad con ellos y que no haya ningún inconveniente. Miren, veamos la gráfica. Obviamente, otras velas verdes, como hemos visto en todas las que hemos visto hoy. Verde, verde, verde. Un impulso desde ayer, devolvamos al 24, ayer a mediodía en Colombia. Estábamos cerquita a los 10 centavos, 10.8. Se ha subido desde los 10.8 hasta los 11 centavos con 69. Esto no parece tanto en números. Obviamente uno dice, bueno, un centavo más. Pero no, un centavo más, señores, es el 10% en 2 días. O menos de 2 días, en un día. 10% en un día, la cantidad de plata que uno puede estar marcando, delicioso. Miren, miremos niveles como hemos visto en los otros, no, pero no sé si pueda gastarle tanto tiempo a esta. Bueno, espero poderlo hacer. ¿Dónde estamos? Aquí estamos.
No sé si tengan alguna pregunta, la verdad. Yo voy acá mirando una por una. Creo que vale la pena quedarse uno echándole harto ojo a esta. Hedera es un proyecto que está entre sus ISO 20022, que si no lo saben, es un proyecto, es una idea de reemplazar a Swift, que estaba leyendo ahorita un artículo eh, importante. Miren, con respecto a ese desarrollo que va a haber de Swift en el futuro cercano. Además, Hedera, pues como ustedes saben, a mí me gusta Ripple y XRP, lo que hacen ellos. Están muy aliados y están trabajando muy de la mano, porque obviamente Ripple no hace lo mismo que Hedera, lo mismo que estaba hablando ahorita. Entonces, son temas diferentes de cada uno y vamos a seguir acá tomando estos niveles. Miren, en este corto plazo lo que vemos es que Hedera pudiera llegar hasta los 12 centavos con 41. Eso significaría un incremento más o menos de un 8% adicional. Este movimiento pudiera ser bien fuerte. Pudiéramos hacer una... Devolvámonos un segundito y les voy a mostrar qué podemos hacer para ver si no la estamos embarrando. Vámonos, devolvámonos, hagámoslo por ti, por horas. Es que no me deja ver la gráfica. Pero marquémoslo desde este low, que es a principios de enero. Digamos, el low, acá estamos viendo, esto es el 10 de enero, 11 de enero más o menos. Estos niveles, ¿cuándo fue eso? Cuando fueron los sitios de Bitcoin. Aquí lo vemos. Después de ese impulso, hubo un retroceso y aquí vamos a hacer los Fibonacci para ver cuáles serían, digamos, marquémoslo de este low hasta este high. Oiga, increíble. No son exactos, pero casi exactos. Miren, este Fibonacci punto 5 me lo marcó igualito a como debía haberlo marcado. Y este otro, esta línea de aquí arriba, me sobrepasé un poquito, de 12.42 a 12.35. Mejor dicho, no, como si fuera un experto yo en este mundo de las criptomonedas de análisis técnico. No lo soy, no lo soy. Solamente estoy aprendiendo. Entonces, acá vemos que el siguiente nivel serían entre los 12.35 y 12.40, 12.4 del movimiento al alza que marcaría. Obviamente pudiera tener un retroceso, claro, tendría un retroceso acá. Vamos a meterle las bandas de Kellner. ¿Qué pasa con las bandas de Kellner y cómo nos las marca en los canales de Kellner? ¿Hacia dónde nos marcaría? Obviamente las está rompiendo con lo último que pasó hoy. Eh, Ampliémoslo lo más que se pueda. Nos devolvemos acá un poquito y lo vemos acá. Mire, la rompió. Lo normal es que se devuelva esa banda en el top, tenga un retroceso de pronto hasta acá, hacia los 11 centavos con 47. Serían unos punto 2 centavos, punto 2 centavos. Esos punto 2 centavos es harto, es un 2%. Pero obviamente es difícil que tenga ese retroceso si Bitcoin sigue creciendo como va. Ese nivel me lo va a marcar ahí y si me quitemos también el indicador de RSI también me lo va a marcar muy alto, seguramente. Miren, obviamente súper comprado, requete comprado. Yo no me metería en ese punto y más bien, si tengo una posición de corto plazo, la vendería en este nivel donde estamos, sería nivel de venta para esperar a un retroceso hacia hacia este nivel donde hay una acumulación que veo aproximada de los 11 centavos. Ah, son 0.6 centavos que pudiéramos recuperar en ese movimiento. Y fíjense que además me lo marca en el canal de Kellner inferior. Ese es otro proyecto que me interesa, que quiero que tengan en el radar. Entonces hemos hablado de Cardano, hemos hablado de Tao, hemos hablado de HBAR, me hacen falta dos que espero que podamos terminar. Los otros dos son Sui y son Ondo. Sui creo que es el siguiente que está en la lista, pero antes de hablar de Sui quiero hablarles de Ondo. Ondo tiene que ver con inteligencia, perdón, hace poquito con también desarrollo de activos del mundo real.
basándose en crear proyectos y fondos de institucionales. Un segundo, y fondos institucionales. Esos fondos están ofreciendo en este punto, utilizando activos estables, 5,10% de rentabilidad, utilizando, esto me parece es un proyecto muy parecido a uno que he hablado en el canal que se llama Mosaic, que ha tenido un par de problemas, pero miren, tiene estas cadenas, ustedes se pueden montar en Solana, en Sui, hablando de Sui, de Ethereum y de Mantle. Y acá tenemos, este es basado solamente en stablecoins, en USDY, y este está basado en tesoros. Este otro fondo está en Money Markets, que está al 4,73% de rentabilidad. Ellos están empezando a aliarse con entidades tan grandes como BlackRock y con PIMCO. Tienen el apoyo de DAO Maker, de Goldman Sachs, de Bridgewater y de Millennium. Tienen también trabajo muy fuerte con StoneX y con Ancora, y tienen muchísimo desarrollo que pudiéramos empezar a revisar. Tienen un protocolo que se llama Flux, donde pueden prestar y tomar prestado en línea diferentes activos y descentralizados de alguna manera que ayude a mejorar los sistemas. Ese es Ondo, que ojalá tuviéramos más tiempo de revisarlo, pero pues creo que se me fue en largo hablando de los otros. Pensé que podía hablar de Ondo también al mismo tiempo y mirar uno por uno. Espérenme un segundo, Oka. Ya, pues eso es Ondo. Y por el otro lado está Sui. Pues mejor dicho, este se los dejo y les quedo viendo más información sobre Ondo. Voy a hacer un video concentrado en Ondo porque me parece que tiene valor, no tanto de lo que están haciendo ahorita, porque bueno, tiene valor ahorita, pero creo que tiene más valor hacia lo que están construyendo a futuro. Eso es lo más interesante de Ondo. Ondo acabó de empezar a tradearse, o este mes empezó a empezar a tradearse el token en la plataforma de Gate.io. Y por otro lado, tenemos a Sui, que también la pueden tradear en el protocolo de Gate.io, que es una cadena es una nueva Level 1 que está muy rápida, muy ágil y que pudiera ser posiblemente incluso mejor que lo que ha crecido Solana y la velocidad que tiene Solana en sus plataformas. Esta plataforma beneficia a las personas y puede remover todos esos intermediarios que no son confiables en el mercado y proteger la privacidad de la gente. Esto genera, es una, tienen un ownership, se me olvidó la palabra, digital directo que ofrece a todos gran control sobre sus activos, permitiendo realizar un valor real al Internet. Esto es un beneficio completo. Sui fue creado porque creen en una visión, creen en que debe ofrecerse por encima de todo, accesibilidad, creatividad y seguridad a la gente que utiliza el blockchain en general. Eso es lo que está haciendo Sui, sumando y creando bloques que puedan dar un sistema mucho más ágil y confidente, escalable, y dar un acceso universal a las criptomonedas. Sui creo que tiene muchas cosas súper interesantes. Acá hay uno de los proyectos que está unido a ellos, que es Deepbug, Financial Services with Low Fees, sistemas financieros con bajos costos, y que ayudan a que sean unos sistemas realmente ágiles para el cumplimiento de las operaciones de estos trades en el sistema financiero que tienen tanto complejidad y que estamos a través del blockchain tratando de eliminar esa complejidad que tienen los cumplimientos y la compensación en las diferentes operaciones. Miren, acá hay más información. Sui, ¿dónde está Sui? Lo vi. Está Bybit ahí en esta imagen. Está todo lo que que se están creando con Sui. Entonces, bueno, no, los dejo. Creo que Sui puede tener muchísimo valor. Esperen, lo miramos acá en la página. Creo que está en el puesto 50, si no estoy mal, o alrededor del puesto 50. Vamos a bajar hasta ahí. No sé si me pasé.
Miren, está en el puesto 58, en este momento vale 2.1 billones, ha subido 8,96% en las últimas 24 horas. Muchos han subido más, como es el caso de Fetch, pero pues no es que subiste mal, está todo verde. Es el trade, el valor del token está en 1,74, ha subido 1,15% en las últimas 24, en la última hora y 5,52% en las últimas 24 horas. Sui tiene un valor de mercado de 2,14 billones, trading de 294 millones de dólares, tiene un total de monedas de 10 billones en el mercado y miren, lo que les digo yo siempre, el valor diluido de este proyecto es de 17,4 billones de dólares. Ese es el valor que hay que mirar, pero lo que veo es que hay muy pocas monedas circulantes por el momento y hay que ver cómo va a ser ese desarrollo de esas liberación de monedas a través del tiempo. Ese es importante analizarlo porque al final es lo que más vale y lo que mucha gente debería estar analizando. Bueno, los dejo. Creo que me tomé mucho tiempo para hablarles de los primeros proyectos y me faltó profundizar un poquito. Vengan, no les mostré la página. Estaba hablando de la página, pero no les mostré lo que estaba hablando. Estos son los niveles, los datos que les tenía y aquí pueden encontrar el website para que ustedes busquen y encontrar el white paper. También es importantísimo poderlo analizar para ir más al fondo en SUI. Y aquí a la derecha hablan de que estos proyectos pueden tener un incremento gigantesco y exponencial de 100x si fuera el caso. Este es el movimiento all time high. SUI fue creado el año pasado hacia mayo y vemos que ha subido y estamos cerquita al all time high con el all time high de SUI en los, siempre me molesta esto, alrededor del $1.90, estamos en $1.74. Eso no significa nada, es un proyecto que puede crecer muchísimo más, pero viendo el valor diluido, pudiéramos pensar más o menos en un 2x a este nivel. Pero viendo con el market cap actual, pudiera subir mucho más y pudiera bajar hacia el futuro, más hacia adelante después del bull run. Bueno, no les quito más tiempo y me voy a ayudarle a mi hermano. Nos vemos en la próxima. No olviden darle like al video, suscribirse al canal. Muchísimas gracias por su tiempo. Chao.